Let's go, ladies. Bienvenidos a un episodio más de Entre Panitas. el podcast más nice que hay, señores. Dale like, suscríbete, comparte este video con todo el mundo, mándalo a todos los grupos que tú estás. Y si quieres saber sobre los grupos de WhatsApp, no te pierdas el episodio que te vamos a dejar acá. Hoy tenemos un invitado que no es tan invitado, que es parte de este corito, es Yeudi. Y viene Yeudi Maldonado, que viene a hablarnos en el día de hoy de un suceso muy importante que ha ocurrido, bueno, en Estados Unidos, pero que afecta al mundo completo. Y nosotros como dominicanos, que estamos en todas partes y que hay una diáspora en Estados Unidos, ¿verdad? Que envía lo que nos encanta a nosotros, ¿verdad? Esas remesas que recibimos. Como también todos los beneficios que tenemos, ustedes saben que de alguna manera, beneficios y desventajas, no sé cómo llamarlo, que todo lo que pasa en Estados Unidos de alguna manera nos afecta directamente a nosotros. Claro y para eso Yeudi está aquí, para hablarnos de esto que ya se imaginarán que Estados Unidos tiene un nuevo presidente que acaba de tomar posesión y ha tomado unas medidas que han revolucionado, ¿verdad? Las noticias, pero ya no voy a hablar más, sino que le paso a nuestro querido Yeudi Maldonado, que nos visita hoy. Lo trajimos de Estados Unidos, fue el tigre. Directamente. ¿La verdad sí? Sí, estaba en Estados Unidos. Fue para allá a investigar. Oye, para hablar. ahora, no. Directamente de la oficina de Trump. Bueno, Lo gracias. que es a él y a los foques fue. Que lo invitaron. Solamente. No. Bueno, gracias por tenerme aquí nuevamente. Yo creo que te hacía falta ya, ¿verdad? La verdad, sí. Teníamos unos cuantos episodios que no venían por aquí, pero bueno, sí. Para todo ya no es un secreto. Donald Trump es presidente, no solamente electo, sino presidente en funciones de los Estados Unidos. Y desde el primer día que él asumió la presidencia, que fue constituido el 20 de enero, ¿no?, de este año por un periodo de 4 años, sin poder reelegirse, porque es bueno tener pendiente lo siguiente, que Donald Trump tiene una primera elección, ¿verdad? Llega a la Casa Blanca en el 2016, pierde frente a Biden en el 2020 y la Constitución solamente le permite volver una sola vez más a repostularse, de manera consecutiva o en su defecto por un periodo de pausa y vuelve. Bueno, Igualito que aquí. No, aquí es diferente. Aquí te permite la reelección continua y luego que tú terminas eso, ya automáticamente tú te vas para tu casa. El punto es que, bueno, él vuelve sin poder reelegirse para el año 2028 y desde el primer día, como había indicado, comienza una revolución porque aplica medidas, específicamente órdenes ejecutivas, que son órdenes que puede impulsar el presidente con una firma. Aquí pudiésemos decir que son como si fueran decretos, ¿no?, donde él establece lo que es su agenda. Una agenda antimigrante, una agenda donde concentra, digámoslo así, de alguna manera el poder económico, el poder diplomático, en proyectar un Estados Unidos más coaccionado, de alguna manera desde su óptica más fuerte, y desde muchas perspectivas, para algunos en bien, para otros en mal, pero bueno, el objetivo es que al final ha cumplido uno por uno digámoslo así, las promesas de campaña que él hizo. Quiere reivindicar eso, ¿no? Porque de alguna manera el poder popular que lo eligió, que fue de manera abrumadora, o sea, estamos hablando de que Donald Trump prácticamente genera lo que se conoce como la famosa ola conservadora en gran parte de los estados de los Estados Unidos, ¿no? Incluso en muchos sitios donde los demócratas tenían un bastión fuerte, porque prácticamente la población que votaba en esos estados, en esos condados, ¿no?, votaban siempre por el candidato demócrata. Se vio, luego que se hace la recopilación de la data de las elecciones, ¿no?, que Donald Trump incluso tuvo un aumento de popularidad en esas zonas donde específicamente los que dominan son los demócratas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York hay un condado que, digámoslo así, que se divide por distrito, pero hay un condado que es el condado, por ejemplo, el County del Bronx, que todo el mundo lo conoce, el Bronx. La representante o diputada o Ocasio, no me acuerdo el nombre, es una mujer, el nombre específico no me acuerdo, pero bueno, ella
tiene un bastión demócrata muy fuerte. Sin embargo, cuando ella se ve la data que está entrando de las elecciones, eso fue el mismo día de las elecciones que pasó, ella se da cuenta que mucha gente que votaron por ella, votaron por Donald Trump, pero ella es demócrata. Y ella hizo una pregunta en sus redes sociales, específicamente en Instagram, en una de sus historias. ¿Por qué ustedes que votan por mí, que soy demócrata, están votando por Donald Trump, que es republicano? Exacto. Y la respuesta popular fue, bueno, porque él tiene una visión más apegada a la gente que la que tú tienes, o que la que tiene Kamala, por poner un ejemplo. Y por esa razón se vio como mucha población que se supone que iba a votar demócrata, al final terminó votando republicano. Podemos decir que esas elecciones también fueron una sorpresa, como la vez pasada que Donald Trump ganó también. Sí, que sí. sorprendió. ¿Fue sorpresa o ya se sabía Vamos a ver. que él... No, entre dos. Porque yo siempre indiqué, incluso en muchos de los artículos, bueno, en un artículo que escribí antes de las elecciones, que el votante que vota por Donald Trump siempre es subestimado el día de las elecciones. El votante que vota por Donald Trump, cuando tú le preguntas en las encuestas, no te dice, no te responde. Por lo Este voto general, indeciso. Sí, no, Okay. te dice que no, te dice que sí, etcétera, y tú no sabes la tendencia. Y al final, el día de las elecciones, como pasó en el 2016 y como pasó ahora en el 2024, tú ves una abrumadora población que sale de los espacios rurales a votar por Donald Trump. Y según tú, ¿eso se debe a qué estrategia o simplemente se da? A veces se trata de un elemento estratégico, pero también hay elementos que netamente se dan. Por ejemplo, en la elección, durante la campaña, Kamala Harris, que era la candidata demócrata, se centró en dos cuestiones fundamentales, en lo que tiene que ver con género y en lo que tiene que ver el aborto. Sin embargo, Donald Trump se centró en lo que tiene que ver seguridad, migración, entre paréntesis, y economía. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras o mirabas las estadísticas que demuestran cuáles son los principales temas de importancia para el estadounidense, lo primero de que salían era la migración, entre paréntesis, seguridad, Exacto. y la economía. Exacto. O sea, lo que te está diciendo a ti que Donald Trump centró Hizo el una mejor debate propuesta. en los dos principales temas de mayor interés en el momento. Recuérdense que esto no es hablando ni a favor ni en contra, es que Donald Trump simple y sencillamente vio las cartas sobre la mesa y dijo, por aquí es que nos vamos. Exacto, Porque esto me va a estrategia. funcionar. Si ustedes pueden decir, eso es demagogia, él no va a hacer nada, perfecto, no hay ningún problema, pero al final las elecciones, como yo siempre digo, se trata de vender un producto. Exacto. Y el producto Donald Trump, en función de la estrategia que conformó y de la estrategia que puso en marcha, al final se vendió mejor que el de Kamala. Claro. Así de sencillo. Y por eso hoy él es el presidente. Y hablando de eso, ¿qué te pareció de lo que fue todo el evento de la toma de posesión? Todas esas figuras que participaron y eso. Es interesante porque al final se entendió que se estaba conformando una élite multimillonaria que estaba detrás del poder de Donald Trump. Sin embargo, al final no es así. Lo que se nota es que lo que no quieren es salir afectado con alguna medida que pueda tomar Donald Trump desde el poder, porque al final Donald Trump tiene una visión muy diferente en función de cómo ejerce el poder. Y les voy a decir algo. Hay una película, no sé si la han visto, que se llama The Apprentice, que es la película de Donald Trump. Ah, sí, sí. Se la recomiendo ¿Vamos a ponerla aquí? se la recomiendo Aquí. perfecto. El que la quiera Ay. ver. Se la recomiendo que la vean. Es una película que quizá no es leer una biografía de Donald Trump, quizá no es ver un documental de Donald Trump, Un argumento. pero en función del siglo XXI, de que todo es audiovisual, etcétera, puede darle una definición un poco entendible de a lo que digamos de alguna manera, de lo que él entiende que se representa a los Estados Unidos, cuál es su visión como ser humano y cómo él ve la política, los negocios, la sociedad y todo en sentido general. Excelente. Mira, tú dijiste ahorita, con Ajá. respecto a que cada vez que Donald Trump, o sea, cuando Donald Trump cogió el poder, que él las firmas las está haciendo, por ejemplo, los decretos, que tú pusiste un ejemplo como si fuera decreto aquí. Órdenes ejecutivas. ¿Con quién él se reúne? Porque me imagino que todas esas decisiones y esas tomas, él no las toma solo. O sea, No. valga la redundancia. Sí, claro. O sea, ¿con quién él se reúne para hacer esos... ¿Cómo te lo puedo Esos decir? decretos, sí, Esos esos decretos, decretos. exactamente. ¿Con quién él se reúne? Buena pregunta, porque la primera vez que Donald Trump llega a la Casa Blanca, él es muy errático. Donald Trump Gracias. no conoce de alguna manera cuáles son o cómo se maneja la estructura del gobierno. Ok. Él entiende que la estructura del gobierno es como si él estuviera manejando una empresa. Ah, ok. Entonces es muy diferente. Bueno, que él es un empresario Y también. él es un empresario, y toda su vida ha sido empresario. Siempre ha sido ¿no? empresario, ¿no? Desde pequeño. Tipo un porque- magnate. Exactamente, por eso le digo, aunque no nos están pagando por recomendar la película, pero le recomiendo. Aquí. Exacto, les recomiendo la película The Apprentice porque ustedes ven cómo Donald Trump, aunque ustedes no lo crean,
recibe mucho, digámoslo así, mucho peso por parte de su padre y al final él tiene que ir casa por casa a cobrar la renta del mes. Mucha gente cree que Donald Trump es multimillonario de cuna. No, señores. Donald Trump... Su diligencia. él parecía un abogado de los abogados que hay aquí en República Dominicana. Un bucón. Cogiendo lucha y yendo puerta por puerta a decirle, mi doña, pero usted me debe 3 meses de renta. Ya. Y se le tiraban en la cara y hasta a veces le cupían y hasta a veces él tenía que salir corriendo porque le sacaban armas porque no querían pagarle la renta, lo tenían como relajo. Y él cogió su lucha. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que de alguna manera en principio él entendió que él se podía manejar errático. Ya no. Ya él sabe que cuenta con un equipo que lo asesora y que le dice, él lo contaba al principio, pero él no se dejaba manejar. Sí. Porque él entendía Es difícil. que era difícil. Ya él entiende el peso que tienen los Estados Unidos y el peso que tiene de alguna manera el tomar una decisión y cómo estas decisiones afectan al mundo. Entonces, con esa noción ya bien clara que él tiene, entonces él ha comenzado a articular órdenes ejecutivas que se comenzaron a preparar muchísimo antes de llegar a la Casa Blanca. Porque solamente el primer día firmó más de 50. Wow. Y esas órdenes ejecutivas ya estaban listas antes de él sentarse en la oficina oval a comenzar a firmarla una por una. Y sobre eso, perdón, me voy a decir algo. Dile. ¿Se puede decir que Donald Trump es el presidente o uno de los presidentes republicanos más radicales que existen? No. Radical no. ¿Han existido presidentes republicanos más radicales que Donald Trump? Es que, bueno, va a depender. ¿Radicales en qué sentido? Exacto, porque En cuanto a las leyes que han... No, porque es que todo va a depender en función del contexto. Porque, por ejemplo, tú pudieras decirme, ¿qué te digo? Que Ronald Reagan, que fue en la década de los 80, pudo haber sido un presidente radical en función a las políticas tomadas por su antecesor, que fue Jimmy Carter, ¿no? Entonces, como que, ¿verdad? Ahí hay una diferencia bastante clara. Sin embargo, yo no creo que Trump sea una persona radical. Simple y sencillamente tiene unas posturas muy claras y muy fuertes en función de ciertos temas. Por ejemplo, y yo creo que eso está bien, ¿por qué te lo digo? Porque tú, por ejemplo, tienes una tendencia política liberal que entiende que existe multiplicidad de género. Hombre, mujer, género X, etcétera, ¿no? Sin embargo, la visión social y estructural, ¿verdad? En términos de ciudad, digámoslo así, de cómo se define una sociedad que tiene Donald Trump, se define simple y sencillamente en género hombre y mujer. Tan sencillo como eso. Él no tiene un espectro más amplio, pero es su visión conservadora que le permite hacer eso. Exacto. Y eso no para nada es radical. Radical sería... Esa conservación, visión conservadora, ¿no? Es específicamente de todos los republicanos, que Donald Trump es más conservador que los demás. No. Es una visión netamente que tiene la gran mayoría o el porcentaje más alto, un 90 y pico % de casi prácticamente todo el que milita en el Partido Republicano o que se inclina a ser republicano. Por ejemplo, el que vota republicano es una persona que tiene un perfil bastante definido. Generalmente los cristianos son muy republicanos. Porque son de valores conservadores. En términos de cómo ven la política exterior, de cómo ven que el gobierno debe de manejar la economía, de cómo ven que el gobierno debe de manejar las cuestiones legales, es una visión netamente conservadora. Bueno, y ¿tú vas a decir? No, dile. Bueno, con respecto a las tomas que tú dijiste que él estuvo firmando, los decretos, por decirlo así, ¿qué tú opinas con respecto a la de migración? Porque han deportado muchísimos dominicanos que se fueron por la vuelta de México, también a venezolanos, mexicanos, colombianos. Sí, mira. Más de 11.000 van, yo creo, deportados más o menos, más como 11.000, ¿verdad, Jeffrey? Bueno, Más o déjame menos. dejar que el experto diga para yo decir después. No, mira, te voy a decir algo. Al final, eso fue una promesa de campaña. Eso era uno de los principales temas de mayor preocupación para el estadounidense. Recientemente, tú muy bien lo dijiste, yo estuve por los Estados Unidos y solamente en la ciudad de Nueva York existen 11 albergues para migrantes indocumentados. Personas que habían cruzado la frontera y que de alguna manera habían aplicado por residir en los Estados Unidos con este formato como con cuestión humanitaria, ¿no? Sin embargo, cuando tú veías los albergues, tú te dabas cuenta por qué al ciudadano estadounidense le causaba cierto nivel de irritación. Porque aquel indocumentado era albergado, ¿no? En un hotel 5 estrellas,
donde tú le dabas desayuno, ¿Cómo? comida y Comida y cena. cena. ¿Cómo? ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo aplico para Espérate, eso? y adicionalmente a eso, se le pagaba un dinero para que ese migrante indocumentado, ¿no? Tuviera dinero para realizar sus actividades, ¿no? El problema de eso es que eso generó en ciertas comunidades de los Estados Unidos donde de alguna forma, ¿no? Tuvieron la mayor concentración de migrantes indocumentados, altos índices de delincuencia, salían a atracar, salían a robar, a delinquir en pasolas, en moto, etcétera. O sea, en pleno Bronx actualmente te atracan y te apuntan con una pistola y te quitan la cartera como si tú estuvieras en cualquier barrio. A plena luz del día. A plena luz del día. Claro. Entonces, el estadounidense no está acostumbrado a eso. El estadounidense siempre ha vivido en un espacio donde él deja su puerta incluso abierta, sus ventanas abiertas, no le pone ni siquiera seguridad. ¿Por qué? Porque es su estilo de vida. Y el ver que tú tienes incluso que cuidarte en tu propia casa y tener que tener seguridad en tu propia casa era de alguna manera para el estadounidense normal inconcebible. Tan sencillo como eso. Y eso despertó un clamor que fue poco a poco cautivando el Partido Republicano y que llegó a los oídos de Donald Trump y dijo, oh, espérate, y por aquí no vamos. Y por eso gran parte de las medidas, principalmente que él esbozaba en los medios de comunicación y en todas sus propuestas, era una lucha férrea en contra del migrante indocumentado. Aquella persona o que se quedaba con visa, porque tú como país, Estados Unidos como país, a ciertos países la visa es un permiso, Claro, no es un derecho. claro. La visa es un permiso que te da un Si país. le da la gana. Si le da la gana, para que tú puedas ir a visitarlo, su territorio. A gastar No, cuarto. Exacto, a gastar Sí, cuarto porque como esa es la idea. turista. Claro. Esa es la idea. No es que un derecho. No, yo tengo derecho de entrar a los Estados Unidos. No me digas. No, ¿y por qué? No obligado. Si no. Me voy a morir ciega si no voy. Exacto. Entonces, el republicano entiende que aquella persona que viola tu confianza cuando tú le das una visa y te quedas, o aquella persona que entra de manera ilegal a través de la frontera, está cometiendo un delito. Pero yo estoy Porque de está acuerdo. violando la ley. Yo estoy de acuerdo Sí. con eso. Sí, no, hay algunas personas. Lo que no están de acuerdo son los dominicanos que se fueron para la vuelta de Ah, México allá. y seguro que ellos están de acuerdo con que aquí la maternidad te llena, la maternidad de esté haitianos. llena de nacionales haitianos. O sea, Exacto. es lo mismo. O Exactamente. sea, no tan solo los dominicanos, también vamos a hablar a nivel general. A nivel general. O eso sea, Claro. de todos los Los latinos. dominicanos, porque Porque dominicano. también hay. Sí, te entiendo, pero también los mexicanos y venezolanos sí, están sí. aquí. Hablando de México, yo leí que alguien dijo que Donald Trump no quería hacer un muro, sino un set de Juego de Tronos en la frontera con México. Los que vieron Juego de Tronos, ¿recuerdan? Sí, sí. ¿Ustedes vieron Juego de Tronos? Claro. Sí. La muralla del norte, que él quería hacer un set. No, entonces Donald Trump para el republicano, eso se ve como una violación a la confianza, como una violación a las leyes y por tanto eso no debe de parir una legalidad. ¿Por qué? Porque entonces el demócrata dice, bueno, pues ya ellos están aquí, vamos Ajá. a darle la posibilidad de que se naturalicen Sí, y sí, sí. entonces, ¿verdad? Más flexibilidad. se ve. Flexibilidad y permitirle que se quede. ¿Tú sabes qué es lo malo de eso? Que pagan justos por pecadores. Es verdad. Porque Eso es sí lo hay único gente malo. que sí necesita la visa humanitaria. Sí, sí. Por ejemplo, eso yo sí. conozco un Por ejemplo, caso de yo. una persona que tenía a su madre enferma, estaba en Estados Unidos y le concedieron una visa humanitaria y pudo estar qué allá bien. y todo eso. Pero como tú dices, pagan justo por pecadores, Eso sí. porque es que dañamos todo. La gente del tercer mundo tenemos una mente tercermundista y dañamos todo. Y por Hablando ahí- de eso también, yo escuché, Sí. o sea, pude ver un cartel de una señora allá en Estados Unidos que decía en el cartel como que Trump vino a recuperar el territorio Ujú. que los indocumentados le han quitado a la ciudad, a la nación. O sea, Ajá, más o menos. entonces, también vi que en Chicago, principalmente, en Chicago, parece una zona, ¿cómo se dice? Una zona muerta en estos últimos días, Sí. porque la gente no sale a la calle. Y se estaban quejando los propietarios de restaurantes y cosas, que a la hora donde había, o sea, el mes de enero es flojo, Es flojo. de por sí es flojo. En cualquier parte del mundo. Pero, en horarios de comida había una pone magnitud busy, de ¿verdad? gente y hoy en día eso está los propietarios quejándose porque no están viendo, o sea, lo están viendo de una forma como que si no tuvieran, como si estuvieran en contra Sí, sí, a claro. esas leyes, tú sabes, porque eso le afecta mucho también.
También te iba a preguntar algo. Yo vi que también hay como una delegación en Puerto Rico, deportando también. O sea, haciendo redadas también Sí. a latinos. Sí. O sea, que la cosa no viene solamente por en Estados Unidos. Pero en También Puerto Rico viene siempre. en Puerto Rico también están haciendo esos tipos de redadas. Sí. La En gente está al Puerto Rico grito. siempre lo hacen. Sí. Puerto Rico, acuérdate. Sí, que- pero oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es, ¿por qué te digo Puerto Rico? Porque se escuchó decir a la gobernadora desde un principio que las redadas no iban a ser masivas, que las Ok. redadas solamente iban a ser a los que, como en Estados Unidos, que iba a ser solamente a los que tuvieran como algún cargo, delito, algo en su país. No, una persecución. Exactamente, Vaya, ok. algún delito que tenga, que haya pasado en su país y esté inmigrando aquí, pero ahora tenerlo, ¿no? lo hicieron con todo el mundo. Sí, evidentemente, como dice Jafre, o sea, pagan justo por pecadores. Acuérdate que Puerto Rico primero es un estado libre y asociado de los Estados Unidos. Sí. No puede, no tiene voto, o sea, tiene ciertas limitaciones, por decirlo de alguna manera. Para no entrar, Ese sería un buen tema para otro episodio, hablar de Puerto Rico. no solamente Puerto Rico, muchísimos otros territorios, las Islas Vírgenes, Guam, etcétera. Pero bueno, el punto es que Puerto Rico, con el estatus que tiene, muchas instituciones federales del gobierno federal Ujú. inciden en Puerto Rico. Y la gobernadora es republicana. Acuérdate. Ok. Entonces, sí, claro, la gobernadora es republicana. La nueva gobernadora de Puerto Rico es republicana. Entonces, lo que de alguna manera se haga en los Estados Unidos continental, que es ya donde están constituidos todos los estados, Washington, Nueva York, el estado de la Florida, etcétera, Texas, va a incidir en Puerto Rico porque esas agencias federales que inciden en ese territorio van a incidir en el territorio de Puerto Rico. El punto es que va a pasar, van a deportar, etcétera. Y lo otro que tú me decías, que me pareció bien importante, mira, a veces no es bueno dejarse llevar de los medios de comunicación. Y lo digo por lo siguiente. En las elecciones, la gran mayoría de los medios de comunicación estableció, y ustedes lo pueden buscar, que Trump y Kamala estaban pegados electoralmente hablando. En las encuestas. En las encuestas. Claro. Desde el New York Times, desde el Washington Post, todos decían que estaban pegados. Sin embargo, No se puede en la negar. realidad fue otra. Cuando tú te das cuenta el trasfondo del por qué, no quiero decir que sea por eso, pero bueno, tú te fijas entonces que el New York Times en su momento apoyó a Kamala Harris. Y se supone que es un medio de comunicación que debe de ser imparcial. Objetivo. Exacto, y objetivo. El único que no lo hizo fue, si mal no recuerdo, y lo podemos buscar, el Washington Post, porque el dueño era Jeff Bezos, el actual dueño de Amazon. Y Jeff Bezos dijo muy claramente, esto es un periódico, un medio que se supone que debe de transmitir lo que es la verdad. Ni se va a decir ni que apoyamos a Trump ni que apoyamos a Kamala. Ese mismo día, yo recuerdo, que incluso fue un tema de discusión, el Washington Post perdió casi 200,000, 300,000 suscripciones. Wow. Pero al final, Jeff Bezos tuvo razón. Mantenerse imparcial ante un proceso tan polarizado como son las elecciones, ¿tú me entiendes? Sí. Necesita esa diferencia. Y como estamos ya casi para ir recapitulando, hay tres cosas que no me gustaría que dejemos de conversar. Una, TikTok y Donald Trump. Dos, lo del cambio climático y lo que tiene que ver con el Acuerdo de París. Ajá. Y tres, lo de la reforma fiscal de Donald, la propuesta de la reforma fiscal. Mira, lo de TikTok es algo interesante porque al principio él no le gustaba. Al final terminó gustándole, cosa interesantísima. Y ahora, sí, claro, porque al principio él decía que TikTok... Así me pasó a mí también. A Los adultos nos pasó. Yo no lo uso, pero bueno, TikTok, porque él decía que TikTok era para recopilar información de los celulares de cada quien. Eso ¿verdad? dicen. Eso dicen. Sin embargo, de repente, Donald Trump se encuentra en una situación en la cual comienza a utilizarlo en plena campaña, le da resultados Y le va y bien. ahora, exacto, ahora le gusta TikTok. TikTok ahora mismo se encuentra en una situación de irse o no irse de los Estados Unidos en función de lo que determine el Congreso. Sin embargo, yo puedo determinar sin problema a equivocarme que al final TikTok va a seguir operando en los Estados Unidos. Primero porque el presidente es republicano y es Donald Trump y le gusta ahora.
Segundo, el Congreso es republicano, por lo tanto responde a los intereses de Trump. Exacto. Y por tanto, ahí no va a haber problema en el momento que le hagan algún tipo en el momento en que llamen al CEO, ¿verdad? Ajá. De TikTok. Por lo tanto, a eso no hay ningún tipo de preocupación. Lo que sí, yo les recomiendo que tengan ojos abiertos porque al final siempre hay que tener de alguna manera un ojo visor ante aquellas cuestiones que vienen desde China. Lo digo no por elemento de nada malo, sino porque es bueno tener cierto nivel de protección con la información personal de cada quien. Con respecto al cambio climático, es notable. O sea, Donald Trump desde el 2016 dijo que no creía en el cambio climático. Ahora la justificación para retirarse del Acuerdo de París es el hecho de que supuestamente el Acuerdo de París restringe a los Estados Unidos en términos económicos. Él dice que es un acuerdo que pusieron a firmar los Estados Unidos para disminuir su capacidad de producción económica, de generar economía, de generar riquezas. Y por eso él se retira, porque es una visión conservadora desde la perspectiva de cómo él entiende las cuestiones. Y lo último, la reforma fiscal. Simple y sencillamente, él puso como prioridad el hecho de tener que atacar la inflación que está bastante alta en los Estados Unidos. Anteriormente con $25 usted compraba 2 galones de 2.5 litros, digámoslo así, ¿verdad? O 2 tanques de 2.5 litros de aceite. Hoy nada más con $25 usted nada más compra uno, por lo cual usted ve la diferencia. Eso es a lo interno. Y a nivel externo, la principal prioridad de Donald Trump es China. O sea que nosotros vamos a ver un escenario en el cual todos los ataques, todas las políticas exteriores que se hagan, va a ser para tratar de disminuir lo más posible la presencia y el crecimiento de China en todos los aspectos. Señores, Última pregunta relacionada con eso. Si tú acabas de decir... La tuya. Yo tengo 2 aquí. que no estamos terminando, vamos a tener que hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte. Si tú acabas de decir Como siempre. que Sí. el plan Humildemente. es disminuir la influencia de China en el país, pero tú dijiste anteriormente que TikTok tiene la puerta abierta y TikTok es completamente chino. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Lo que pasa es que, mira lo que sucede. Como te dije al principio, en inicio, cuando él llegó a la presidencia, él decía que TikTok era una app para espiar. Ya cambió la retórica porque le funcionó. Entonces, ¿dónde está el punto? Tú puedes tener una política exterior fundamentada en disminuir las capacidades de tu enemigo, que en este caso, desde la óptica de Trump, que es una persona negociante, vuelvo y repito la película, The Apprentice, véanla, él entiende que China es el principal contendor de los Estados Unidos. Y por tanto, él tiene que buscar lo siguiente. TikTok solamente, ¿tú sabes lo que es? Es un comodín mediante el cual él puede infligir algún tipo de presión, pero al mismo tiempo soltarla cuando él entienda que sea necesario. Y lograr, mediante eso, ciertos niveles de acuerdo en términos de negociación. Tú no puedes enfrentar a China frontalmente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que reconocer que China es un poder, no solamente... No, le da un botón y se quema todo porque todo el mundo tiene algo chino Exacto, encima. no, es una potencia bastante fuerte. Se le quema el pelo. Sin embargo, cuando tú no tienes esa capacidad de tu poder mediante algo, presionar y al mismo tiempo soltar a tu enemigo, entonces automáticamente tú te colocas entre la espada y la pared. Porque entonces tu enemigo dice, no, pues está bien, si tú me jodiste de todas las formas, pues yo voy a hacer lo mismo y le voy a echar para adelante. TikTok, digámoslo así, es una forma en la cual China y Estados Unidos se encuentran relativamente conectados para lograr ciertos niveles de acuerdo cuando se entienda que es necesario. Fuera de eso, ustedes van a ver una guerra frontal de Donald Trump hacia China en todos los aspectos. Todos los sentidos. Mientras tanto, síganos en TikTok, @EntrePanitaspodcast. También síganos aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas digitales. El enlace estará aquí en este video. Síganos en todos lados y sean parte de esta conversación, dejándonos sus comentarios. ¿Qué le parece lo que hemos dicho el día de hoy con nuestro experto, Yeu? ¿Quieren una segunda parte? Suscríbanse, denle like y síganos. Y compartan. Y compartan. Entre Panitas. Entre panitas.